Nuevo libro Inframundo. Canjealo en Habitat con beneficios exclusivos para participantes de Habitat Familia. En el presente, Dross Rotzank es considerado uno de los mejores narradores de historias de terror del planeta. Y en Voces Anónimas tenemos el honor y el placer de poder contar con sus perturbadores relatos. Por eso, en este video, queremos presentarte las 7 historias más terroríficas narradas por Dross. Número 7. El rostro amenazante. Un niño que vive en el sur de Estados Unidos, ¿verdad? Y él le tiene miedo al agua. Desde niño le tenía un miedo terrible al agua. Su papá le había explicado que era porque de niño casi se ahoga. Y como buen padre, quien no, lo inscribe a clases de natación porque quiere que supere este miedo. Pero las clases de natación, así como los baños en la tina, no son sino el gatillo de una serie de sucesos que son francamente horribles. Por ejemplo, cada vez que él está sumergido debajo del agua, él abre los ojos, pero cuando él ve hacia arriba, no tarda en aparecer como si fuera una especie de cuerpo celeste, algo muy extraño, una cara femenina, muy pálida, y los cabellos se abren, y tienen los ojos muy claros y muy fríos, como si fueran 2 pedazos de hielo. Y el rostro bajaba y se le acercaba cada vez más y cada vez más. Y obviamente, este niño se asustaba muchísimo cada vez que él se daba baños de bañera, o cada vez que iba a una piscina, o cada vez que estaba en un lugar que involucraba el agua. No tardaban 3 o 4 segundos antes de que esta cara extraña se materializara. Y esto a él lo tenía muy mal. Paralelamente a esto, huelga decir que este es un niño huérfano de madre. Él se crió con el papá. Ya de adolescente, él sospechaba que podía ser la mamá. Una sospecha vaga, porque aparte no habían fotos de ella en la casa. El papá de algún modo no lo permitía y tenía asustado al hijo, que no podía pedir explicaciones porque sabía que el papá se iba a molestar. Decide confrontar al papá. Yo quiero saber quién era mi mamá. ¿Por qué no me hablas de ella? ¿Y por qué ni siquiera me das el permiso, el derecho de todo hijo de ver una foto? ¿Por qué? ¿No ves que todos los demás tienen a su mamá y tú me vas a negar a mí una foto? Y le cuenta al papá lo que sucede cada vez que él se sumerge debajo del agua. Cuando yo me sumerjo en el agua, veo un rostro así y así, con los ojos azules, el rostro muy pálido y muchos otros detalles que se pierden en esta historia. Entonces hay un momento muy íntimo, muy familiar, y hasta incluso un poco feo, porque el papá se pone a llorar. Los próximos días la comunicación entre padre e hijo está cortada. Los dos en el fondo saben que él se va a ir restableciendo, que van a volver a estar contentos, pero él sabe que ya no le puede sacar más al papá. Así que el chico decide tomar al toro por los cuernos y se va a una biblioteca pública. Y armado solamente con su apellido, el nombre de la madre y nada más,
se da la tarea y empieza a buscar. Se encuentra con más de lo que quizá él pudo soportar. ¿Sabes por qué? Porque él consiguió finalmente no solo el obituario, sino la noticia de la muerte de su madre. Y es aquí cuando todo se vuelve horrible. ¿Sabes por qué? Porque resulta que su papá la había matado. Pero no fue un homicidio culposo, no. Fue en defensa. Fue defendiendo a su propio hijo, de hecho. Porque esta señora ya iba presentando problemas de enfermedad mental. Y ella había tratado de ahogar a su propio hijo. Número 6. El juego de la ventana. El juego de la ventana debe ser jugado única y exclusivamente el día final de cualquier mes. De hecho, las personas que dicen que le funcionó el juego afirman que recién comenzaron a ver resultados al sexto intento. De hecho, algunos afirman que entre el sexto y el 12º. A la medianoche uno debe ponerse de pie frente a su ventana, abierta de par en par. Uno va a mirar un panorama completamente familiar, oscuro por supuesto. Entonces con la mente debes invocar alguna presencia. Debes invitarla. Debes de hecho concentrarte en ello y tomarte unos minutos expresamente en esa misión. Entonces, cierra la ventana, corre las cortinas, apaga la luz y acuéstate en la cama. Si tienes la mala suerte de que te haya salido bien, al cabo de media hora, de una hora, o peor todavía, probablemente te despierte en medio de la madrugada, vas a comenzar a escuchar que alguien, que unos dedos toca la ventana. Esa cosa, esa presencia, ese espectro, no debe saber que tú estás despierto o despierta. Y llegará el punto en que tú vas a estar seguro o segura de que va a romper el vidrio de lo fuerte que está tocando. Sea lo que sea que está allá afuera, tú bajo ningún motivo, razón ni circunstancia debes observarlo. Por todo lo que quede de la noche, debes conservar la misma posición, haciéndote el dormido. Cuando toque el amanecer y estés completamente seguro o segura de que es de día, el juego entonces habrá terminado. Número 5. Baby Blue. Los espejos muchas veces pueden ser portales hacia otras dimensiones, o al menos eso es lo que se cree. Hay juegos que no recomiendan en lo absoluto jugar, donde la figura principal es un espejo.
Uno debe buscar un baño preferiblemente sin ventanas. Tiene que ser tarde por la noche. Cierras la puerta y abres la canilla del agua caliente a todo lo que da. Pronto la temperatura va a subir, se va a levantar el vapor y el espejo se empaña. Y cuando el vapor llena todo el baño, cierras la canilla, te pones frente al espejo y comienzas a escribir con el dedo, en grande, Baby Blue. Es en este momento que tú apagas la luz y colocas tus brazos así, como si estuvieras meciendo un bebé. El juego dicta que si hiciste todo bien, a los pocos minutos vas a sentir un peso entre los brazos. Y es ahí cuando tú le has abierto la puerta al espectro de Baby Blue. Había un chico que se llamaba Agustín y a él le gustaba ociosear toda la noche por internet. Y leía leyendas urbanas, blogs de terror, cosas así. Él se topó con esta historia, Baby Blue, y no se le ocurrió mejor idea que probarlo porque el momento era perfecto. Estaba solo en casa, sus papás andaban en una fiesta y había un baño sin ventanas en el departamento. Él va, abre la canilla, todo lo que da con agua caliente, cierra la puerta, espera que todo se llene de vapor, escribe Baby Blue y apaga la luz. Él siente un peso entre sus brazos. Pero el terror lo paraliza y no termina ahí. Él siente una manito muy pequeña agarrándolo de la muñeca. Lo que más le impresiona, y él lo recuerda perfectamente, era lo gélida, lo fría que estaba. Y además recuerda la fuerza de aquellos pequeños dedos. Era un bebé, pero tenía una fuerza impresionante. Y comienza a moverse en la oscuridad. Y como si el bebé quisiera verlo cara a cara, siente que se está trepando, pero entonces no puede más con el terror. Abre la puerta y sale corriendo del departamento. Baja. Lo que Agustín no sabía es que había cometido un error muy grave y que esto no terminaba esta noche. Porque cuando uno juega Baby Blue con parsimonia, uno tiene que soltar al bebé, prender la luz y encender todas las luces de la casa. Cuenta la leyenda que ese es el único modo en que se va a ir. Y Agustín no hizo eso. Dicho y hecho, esa misma noche le parece que desde el placard está escuchando sonidos extraños. Como si algo pequeño estuviera ya removiendo sus zapatos. Lo oye. Y su único consuelo toda la noche es que del otro lado del pasillo están sus padres durmiendo. Le pide ayuda a un amigo, Brian. Le cuenta, porque comparte sus aficiones. Brian se da cuenta de que Agustín cometió un error muy grande. Y por curiosidad y valor accede a ir al apartamento con su amigo, porque sus papás no están trabajando, así que se queda acompañándole un rato y eso es un consuelo muy grande para Agustín. Pasan las horas y Brian se tiene que ir. Agustín le suplica, por favor no te vayas, pero Brian tiene sus obligaciones, tiene sus padres, se tiene que ir y se va. Así que Agustín hace lo que
trata de pasar la media tarde lo más buenamente que puede, que es encendiendo el televisor. Pero como si el espectro lo estuviera esperando con una malicia extraordinaria, comienza a oír los sonidos entonces. Le parece escuchar efectivamente un llanto de bebé y viene de su cuarto. Llega un punto en que él no se aguanta más. Apaga el televisor, se pone de pie y camina lentamente hacia su habitación, con la esperanza ya en el colmo del horror, del pavor, de confrontar a lo que sea que lo está atormentando. Abre la puerta del cuarto lentamente y entra. Él creía que como la noche anterior los sonidos venían del placard, esta vez vendrían, pero no. Como si lo que lo estuviera acosando tuviera ganas de pronunciar aún más su calvario. Está todo en silencio. Y en el momento que menos se lo espera, el acolchado de su cama se mueve. Entonces él se acerca y comienza a agacharse lentamente y mira debajo. Está oscuro, está oscuro. De la oscuridad sale algo que tiene la forma del bebé, pero él no sabe si es exactamente un bebé porque parece una pequeña monstruosidad y sale corriendo de nuevo de la casa. Agustín no tiene de otra más que acudir a su único consuelo, Brian. Y Brian, como una persona inteligente, se sabe a sí mismo insuficiente. Así que hace lo que puede y logra contactar con alguien que es experto en esos temas. Una persona que se vende a sí misma como un medium. Abre una cita lo más rápido que puede y el medium accede a verlos. Agustín, como puede, tal vez llorando, tal vez tartamudeando, le logra contar todo. Y el hombre entonces, con pesar, le dice: mira, lamento decírtelo, Agustín, pero tú vas a tener que jugar de nuevo, vas a tener que hacerle frente a tus miedos y esta vez vas a terminar bien el juego. Vas a seguir las reglas y esta vez vas a respetar todo aquello que tú incumpliste. Agustín se lo piensa mucho, pero sabe que no tiene escapatoria, tiene que volver a jugar Baby Blue. Y Brian, como el gran amigo que es, decide acompañarlo, pero él se queda en algún lugar del apartamento. Agustín tiene que hacerlo solo. Lo que empezó solo lo tiene que terminar solo. Cierra la puerta del baño. Abre la canilla caliente a todo lo que da. Mortificado espera y espera hasta que el vapor lo cubre todo. Cierra la canilla y escribe en el espejo: Baby Blue. Suspira por última vez, apaga la luz y vuelve a ponerse en posición. Y efectivamente, más temprano que tarde, comienza a sentir peso sobre sus brazos. Y escucha los llantos del bebé, los sonidos, los ruidos que hace el bebé. Siente la mano fría que lo aprieta esta vez mucho más, como si fuera un viejo conocido. Y el bebé comienza a agarrarse de sus hombros, de su cuello, para verlo cara a cara en plena oscuridad.
entonces, en ese momento, Agustín extiende los brazos soltando al bebé y, conteniéndose como puede, enciende la luz. Abre la puerta y enciende todas las luces de la casa. Finalmente terminó el juego como debía ser. Pero cuando va a su encuentro jubiloso, Brian nota que en las muñecas y el brazo de Agustín hay rasguños. Número 4. The Rake. Reportes bastante extraños surgieron en la parte noroeste de los Estados Unidos a partir del año 2003, donde muchas personas de diferentes localidades reportaban haber visto a una criatura que no solamente tenía un aspecto muy mórbido, muy horrible, sino que además los hacía sentir un pánico inenarrable. De todas las historias que involucran monstruos o criaturas extrañas, llámese Mothman, llámese el chupacabras, aquí hubo un caso muy interesante, un detalle que separa esto del resto. Hubo un blackout informativo, es decir, no salieron ni documentales sobre esto, no salieron ni reportajes sobre esto, ni siquiera por parte de programas que se dedican, que hacen vida hablando de estas cosas, en especial los sensacionalistas. Nada. Y no fue sino hasta el año 2006 y de la mano única y exclusivamente de las víctimas que dijeron haber visto a esta criatura que finalmente se pudo recopilar una serie de pruebas. Se decía en el 2006 además que iba a salir un libro, pero brilló por su ausencia. Y eso da mucho que pensar. Hay algo muy increíble aquí. Todos decían que esta criatura se llamaba The Rake, el rastrillo. Aquí lo interesante. Estas personas sabían que se llamaba The Rake porque la criatura se los había dicho. Y además, para el año 2006, 3 años después de que empezaron las investigaciones por parte de estas víctimas, encontraron cosas interesantísimas que datan de mucho más atrás. Hay una carta en el año 1968, una carta de suicidio, de una persona que afirmaba que se estaba quitando su propia vida porque no soportaba más las visiones de esta criatura. Y te podrás imaginar cómo se sintieron cuando en esa carta leyeron ese nombre, el rastrillo, por su traducción al español The Rake. La carta decía algo más o menos así: no soporto más, no lo tolero más, cada noche lo estoy viendo, cada noche está más cerca, no sé qué quiere de mí, pero me voy a quitar mi propia vida. Y buscaron en los registros y el hombre sí se había suicidado. Hay varias historias, pero la más conmovedora es una que sucedió precisamente entre el 2003 y el 2006, de una familia
la mujer dijo haberse despertado porque sintió que su marido se estaba sentando sobre la colcha. El esposo estaba viendo al frente y ella lo notaba en la oscuridad. Cuando ella gira la cabeza, se da cuenta entonces de qué pasó, de qué fue ese golpe en la cama. Había alguien sentado al pie, alguien de espaldas. Aquella cosa que estaba sentada al pie de la cama era muy extraña. Tenía la espalda encorvada, según ella recuerda, una especie de joroba. Era extraño, le pareció que era una especie de perro sin pelos, sentado. Esta pobre mujer recuerda lo que quizás es el detalle más espeluznante con respecto a esta criatura, y son las manos, que están completa y totalmente desproporcionales en relación al cuerpo. Son enormes, son gigantescas, y lo peor de todo son los dedos extraordinariamente largos, y los movía muy lentamente. Quizá el tiempo se hizo eterno, quizá fue un minuto, quizá fueron segundos solamente, pero se les hizo largo. Y entonces en ese momento quien rompe el hielo, desgraciadamente, es la cosa que está sentada ahí, porque se levanta y con un movimiento muy extraño, una forma de caminar difícil de describir, se arrastra y con una rapidez de vértigo se pone del lado de la cama donde está el esposo, mirándolo fijamente a menos de 30 centímetros, cara a cara. Y se le queda viendo, y se le queda viendo, y no saben qué hacer. De repente la criatura se mueve y va hacia el pasillo, corriendo. Y escuchan el grito de la hija. Y el papá va corriendo a ver qué estaba pasando. Cuando enciende la luz y ve hacia el fondo del pasillo, está la criatura. Y debajo de la criatura está la niña, ensangrentada. Le había hecho daño. La criatura escapa por las escaleras, casi que rebotando contra las paredes, y el papá va y la recoge desesperado. Y la niña está ensangrentada, le sale sangre por la boca, por la nariz. Y entonces la mamá, desesperada, recuerda, tiempo después de que esto sucedió, que la niña habló y dijo, es el rastrillo. Lo dice en inglés, it's the rake. El papá, desaforado, fuera de sí, corre, mete a la hija en el auto y la lleva al hospital, mientras que la mamá se queda con el niño, con el hijo, el otro hermano, que está gritando y no puede más, está sacado y está fuera de sí. Las desgracias no terminan aquí. El papá choca y muere él y la hija en el accidente. La madre se va de la casa con su hijo a un hotel cerca de la casa de sus padres, pero al poco tiempo tienen que volver a la casa. La mamá lo hace y pone una grabadora digital en la mesa de noche. Al día siguiente, ella coloca la grabación en la computadora a 8 veces la velocidad, y de todas las horas que ella tiene de sueño, esto le toma 1 hora por día para registrar algún sonido, algo. Por 2 semanas ella dice que no escuchó absolutamente nada, pero se siente mal, siente la misma sensación que sintió cuando lo vio por primera vez.
Ella se despierta y ve hacia los lados y está sudando y tiene un dejo de ese horror, de esa sensación horrorosa, asquerosa que sintió aquella noche cuando vio al rastrillo por primera vez. Ella entonces toma la grabación se escuchó un sonido, pero no era el sonido que ella esperaba escuchar. Era la voz de este bicho, una voz horrorosa que le decía: soy el rastrillo. Lo susurraba en la oscuridad. Esta mujer movió cielo y tierra y es una de las artífices de esta investigación. Arruinó su vida, el rastrillo, pero ya no se sabe más al respecto. Número 3. El niño llorón. A veces uno se pregunta por qué hay gente que cuelga pinturas tan grotescas en sus salas o en sus pasillos. Y no ha habido pintor en la historia que ejemplifique mejor lo anterior dicho que Bruno Amadio. En sus comienzos fue un pintor de poca monta que tenía muy poco éxito en las galerías donde iba a exhibir sus pinturas. Estalló la Guerra Mundial. Y fue ahí, quizá en el fragor del combate, quizá viendo todas esas escenas grotescas, horribles, producto de la guerra, que a Amadio se le ocurrió entonces comenzar a pintar niños llorones. De manera inexplicable, se hizo muy popular. Sus pinturas comenzaron a colgarse no solamente en muchas casas de Italia, sino en el resto del mundo. Eran muy demandadas y uno no podía hacer sino extrañarse. Sin embargo, es aquí cuando la historia tiene un muy misterioso punto y aparte. La respuesta a esa diatriba anterior mencionada es que se rumoró mucho que el señor Amadio hizo un trato con el diablo, hizo un pacto. No solo era el hecho de que sus cuadros eran terriblemente grotescos, lo que alimentó la leyenda de que Amadio hizo un pacto con el diablo, es el hecho de que muchas personas que llegaron a colgar a los niños llorones en sus casas experimentaron cosas horribles. Una vez, el señor Bruno Amadio, ya después de terminada la guerra, fue a un orfanato. Ahí encontró varios modelos para pintar y en agradecimiento dejó una de sus pinturas en ese lugar. Resulta que no mucho tiempo después, el orfanato se incendió. El niño que sirvió como modelo para la pintura murió calcinado. Y lo poco que quedó entre las ruinas fue la pared donde estaba colgado el cuadro. Esto, sin embargo, es solo la punta del iceberg. Muchas personas en el mundo afirman que los ojos de los niños llorones los persiguen mientras están caminando. Detectan algo extraño en el rabillo del ojo y siempre es esa pintura. Durante los años 50 se hizo común la leyenda de que las personas que tenían los cuadros de los niños llorones experimentaban incendios extraños en sus casas. Algunos fueron fatales, otros controlados, pero la gente no tardó en determinar que el cuadro tenía algo que ver.
La leyenda ha persistido tanto hasta el día de hoy y ha habido tanta gente que ha dicho que cosas macabras les han ocurrido y que el cuadro de los niños llorones tiene algo que ver, que incluso se ha hecho una página en Facebook de personas que recogen anécdotas relacionadas con estas pinturas. Las pinturas del señor Bruno Amadio, quien por cierto en el año 1981 desapareció sin dejar rastro alguno. Algunos dicen que murió en Italia, otros que se fue a Sevilla y después a Madrid, pero nadie puede estar seguro. El hombre simplemente desapareció. Se dice que si uno de esos cuadros, el más famoso, el del niño rubio, con las lágrimas bajándole por las mejillas, si tú lo volteas 90 grados en el sentido de las agujas del reloj, vas a notar que una especie de dentadura demoníaca, monstruosa, está masticando, está atrapando con sus fauces la cabeza del niño. Número 2. El payaso de la mecedora. Esta es una familia que vive en un suburbio de clase media. El papá y la mamá trabajan muchísimo para tener cierto estándar de vida y para poder proveer a sus hijos sin que nada les falte. Pero hacer todo esto lleva mucho trabajo y ellos quieren descansar. Así que una noche el papá y la mamá planean una salida. Bueno, vamos al cine, después vamos a comer, luego a bailar. Vamos a darnos un espacio para nosotros mismos. Pero ¿qué pasa con nuestros dos hijos? Bien, vamos a llamar a una niñera, a una buena niñera de aquí del barrio. La niñera llega a eso de las 7 de la tarde, le da confianza a los padres, todo bien, y tiene la suerte de que por azares del destino, los niños están dormidos ya. Es raro que se durmieran temprano, pero ya están ahí en la cama. La niñera está horas y horas frente al televisor. Por supuesto, cada tanto, ella se levanta y silenciosamente camina por el pasillo, entreabre la puerta del cuarto de los chicos para ver si están durmiendo, para ver si todo está bien. En ese momento, ella se percata que en la esquina donde hay osos de peluches y juguetes, está sentado sobre una mecedora el muñeco enorme, pero grandísimo, de un payaso, en la penumbra, en la semioscuridad. Apenas lo puede ver bien por la luz de la luna que entra por la ventana. Puede ver la silueta oscura de su cabeza y el traje. Y quizá porque ella es joven, quizá porque ella es impresionable, este detalle le pone un fardo muy grande sobre sus hombros cada vez que, pasados 30 minutos, tiene que volver para ver si los chicos están bien. Ella vuelve a ver la televisión y se hace la cabeza. Y bien resuelta, acaba llamando a los padres por teléfono. ¿A ustedes no les importa que yo tome una sábana
y con ella cubra el muñeco del payaso que está en el cuarto de sus hijos, porque me hace sentir mal. Hay silencio en la línea, un silencio prolongado. Entonces el papá dice: nuestros hijos no tienen ningún muñeco de payaso. En ese momento la comunicación se corta. Cuando los padres llegan a la casa, abren la puerta y encienden las luces. Empieza el grito de la madre, porque ven no solo a la niñera, sino además a los dos niños desplomados en el piso, sobre sendos charcos de su propia sangre. De más está decir que nunca encontraron a ningún muñeco de payaso por ahí. Número 1. Candle Cove. Esta historia es un fiel testimonio de que Internet logra atar cabos. Tú lo conoces porque nos pone en contacto con muchas personas en otras partes del mundo, otros porque en su gran tragedia sentimental les pone relativamente cerca a las personas más interesantes. Pero en este caso se suscitó en un foro chan, un foro de imágenes, donde se pusieron a hablar sobre una experiencia que había ocurrido en los años 70. Hasta el día de hoy, esta historia, que por cierto es verídica, no se sabe si es una cuestión de conspiración entre el entramado profundo y mórbido que oculta ese lado oscuro de Estados Unidos, o tiene que ver con una cuestión paranormal. Pero aquí va. Alguien abre un tópico hablando de un show de los años 70, principios de los 70. Obviamente quien escribe es una persona adulta, pero en los foros chan va de todo. Se llama Candle Cove, que al español querría decir la vela de la ensenada. La ensenada, como bien sabrás, es ese espacio entre la arena y el mar. La vela de la ensenada. Y hablaba sobre que era un show infantil con piratas. Y da ciertas descripciones. Eran muñecos. No era una animación, eran muñecos controlados por hilos, casi como marionetas, pero tenía ese aire a bajo presupuesto. Pero habla y él está pidiendo información a ver si alguien tiene imágenes, porque se acordó. Recibe una réplica, Candle Cove. Yo me acuerdo también de este show. La protagonista era una niña que era una marioneta muy bonita. Entonces ella iba al mar y de repente veía un barco que se llama The Laughingstock, que la traducción quiere decir la fábrica de risas o algo por el estilo. Pero el barco tenía una cara y abría una boca que decía: tienes que ir más profundo, tienes que ir más profundo. ¿Cuál es la sorpresa de ellos? Que hay una tercera réplica. Yo también me acuerdo de este show. Yo lo veía cuando era niño. Y a mí me asustaban los piratas, dijo esta tercera persona, porque tenían imagen oscura, eran extraños, estaban mal hechos, pero había un algo siniestro.
Entonces la persona que abrió este tópico dice, sí, es verdad, lo que tú dices me está haciendo acordar. Era un poco oscuro, era un poco siniestro para hacer un show de niños. Me acuerdo que el villano se llamaba el señor Bigotes, que eran un par de bigotes con unos ojos encima, pero eran unos ojos muy rojos, con una pupila blanca en el centro, y se quedaba viendo a la pantalla. Se abre una quinta réplica de una mujer. Yo también vi ese show, pero les corrijo, el villano no era el señor Bigotes, el villano era un pirata muy grande que era un esqueleto y se llamaba el señor Arrancapiel. El señor Arrancapiel llevaba una capa que supuestamente estaba hecha con la piel de los niños y no le quería hacer nada bueno a la niña que era la protagonista. Se abre otro mensaje más, se actualiza, se abre otro. Ustedes pueden creer lo que nos dejaban ver cuando éramos niños. Imagínate tú un show así hoy día. Hoy día los demandarían, los matarían, pero bueno, eran los años 70. Era una época que Estados Unidos tenía que haber pasado la guerra de Vietnam, ¿verdad? Y entonces, como habían perdido esa guerra y tenían además problemas económicos, había una crisis económica ya olvidada, la cultura pop presentaba estos programas, esta consumición visual más oscura, más de acuerdo a los sentimientos de la época, pero incluso era muy asqueroso, una capa hecha con piel de niños. Entonces, están hablando estas 5 o 6 personas y están alimentando el tópico para que no se desaparezca, ¿verdad? Y entonces de repente otro llega y dice, yo me acuerdo que el capitán Arrancapiel era muy malo y tenía una risa horrible. Era una risa que yo me acuerdo que tenía que estirar el brazo para bajar el volumen, la ruedita del volumen de los televisores viejos, porque era bastante histriónico. Se nota que no había control de calidad en el programa. Y también había otro personaje que era un hombre gimiente, que le faltaba una pierna y que en el muñón amputado se le veía sangre seca. No es malo ver una persona amputada, es normal, pero era ese detalle mórbido que hacía tan terrible esto, ¿no? Entonces de repente empezaron a hablar, bueno, no estoy encontrando imágenes del show en Google, ni en Google Images. ¿Se acuerdan de por cuál canal lo pasaban? Y entonces otra persona retroalimentó de esas 6 y dijo, miren, ¿saben una cosa? Ese canal desapareció, me parece que desapareció porque no lo he vuelto a ver y no recuerdo mucho. Y habían otras personas más fuera de este círculo de 5 o 6 que querían información del show y que estaban colaborando con ellos, gente joven que decía, bueno, pero va a ver, denos más, Capitán Arrancapiel, no encuentro nada por Google, ¿encontraste algo en Yahoo? No, en Altavista, no, en Hispavista, no, bueno, un misterio. Pasa el tiempo y la persona que había abierto este tópico habla con la mamá, una señora ya muy anciana, de 80 y dele. Y él decide contarle, mamá, una pregunta, y tú tienes que saber porque tienes muy buena memoria, y esto yo lo veía cada vez que podía, un show que se llamaba Candle Cove, la vela en la ensenada. ¿Tú te acuerdas? Entonces la señora anciana asiente con la cabeza lentamente y empieza a girar los ojos. Era un show de piratas, le pregunta. Y el hombre dice, sí, mamá, sí. Eran de muñecos, sí. Y entonces la mujer sonríe y le dice, esto lo sé porque tú me lo contabas. Tú tenías una imaginación muy grande, ¿oíste, muchacho? Porque tú lo que hacías era poner un canal extraño donde ponían pura estática y te sentabas ahí por minutos y minutos y minutos.
imaginando tu show de piratas. Si quieres, puedes dejarnos tu opinión en los comentarios. Si el video te gustó, no te olvides de darle like y de suscribirte a nuestro canal. Soy Guillermo Lockhart y les doy las gracias a todos ustedes por ser parte de las Voces Anónimas.